Bueno, si quieres, Ariel, en lo que nos confirma el legado, vamos mostrando el documento que estamos preparando, ¿no? Adelante, adelante, Carlos. Pues, como todos saben, con la reforma de las factureras, la reforma del 2020, que se lleva a cabo en 2019, pues gran parte, yo creo que todos conocemos las dificultades que hemos vivido todos los empresarios por pues ahora sí, la regulación actual y las consecuencias que se tienen derivados de un incumplimiento en materia fiscal, particularmente con la prisión preventiva de oficio, las consecuencias que traerá el que se caiga en el delito de defraudación o contrabando equiparado. Entonces, si ustedes recuerdan, desde que iniciaron los trabajos de la sindicatura, pues parte de lo que propusimos era incorporar algunas atenuantes. Las atenuantes derivan de una tendencia que se ha dado en el marco internacional que se llaman elementos del debido control. Los elementos del debido control no son novedosos. En México no lo son, porque en Quintana Roo ya hubo una reforma. El Código Penal Federal en México también establece algunos elementos, pero de manera específica en materia fiscal no se encuentran contemplados. Entonces, desde ahí que el equipo de los síndicos regionales pues se dio a la tarea de analizar y hacer una reflexión respecto a ese tipo de elementos. Y parte de la propuesta que se está construyendo, que estamos esperando comentarios de todos ustedes, pues está en cuanto a hacer una reforma al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en donde se incorporan algunos de estos elementos con la intención de que si en dado caso algún contribuyente o ciudadano, por un error que sea invencible, habiendo cumplido con todos sus elementos, cayera en la desgracia de alguno de los delitos que establece el Código Fiscal de la Federación, pues bueno, que estos elementos al momento de demostrarse le permitieran tener un atenuante en cuanto al delito que le estuvieran imputando. Esto obviamente pues nos permitiría esta reforma pues llevarla a las mejores prácticas que se han establecido a nivel internacional. O sea, no estamos hablando de una medida que nada más estemos pensando en México, sino es una medida que se ha venido reflexionando en otros marcos legales. Como saben, a mí hace poco, igual que mis compañeros, participamos en World Compliance Association, en donde se está tratando de impulsar este tipo de modificaciones o reformas. Se las vamos a subir al grupo de la Coordinación Nacional de Síndicos. Viene aquí todo el desarrollo, lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ya hay una serie de elementos del debido control, donde se establecen cuáles son las consecuencias jurídicas para las personas jurídicas con las reformas que se están dando, y bueno, donde también se establece qué es lo que menciona nuestro propio Código Penal Federal. Aquí la propuesta se enfoca fundamentalmente en este artículo. Este artículo, que la idea es que con la modificación que se lleve a cabo, incorporemos un último párrafo e incorporemos incluso los elementos del debido control que ya son una tendencia en materia de doctrina a nivel internacional. Se los compartimos a todos con la intención de que puedan alimentarlo. Ya hay propuestas adicionales de no nada más modificar este artículo 92 incorporando estas mejores prácticas, sino también hay propuestas de modificar alguna otra sección dentro del articulado del Código Fiscal de la Federación para establecer alguna serie de situaciones en particular, sobre todo con los acuerdos reparatorios, Ariel, ¿no? Porque es la parte fundamental que actualmente está sujeta a ese tipo de acuerdo reparatorio, a que la autoridad lo considere, ¿no? Ahí lo que queremos nosotros es empujar a que si se da ese tipo de acuerdo, bueno, no sea una plena consideración de un podrá o de una dádiva por parte de la autoridad, sobre todo porque muchas de las situaciones que se están originando actualmente, pues en algunos de los casos derivan de errores invencibles por parte de los contribuyentes. Entonces, lo que queremos a través de este tipo de esquemas es privilegiar la cultura del debido cumplimiento de todos los programas que están impulsando ustedes
internamente y con sus empresas, los sistemas de gestión de cumplimiento y los sistemas de gestión de riesgo, que a través de esos elementos, bueno, se pueda lograr tener un atenuante. En términos generales, estábamos aprovechando el espacio delegado, ya vimos que ya se incorporó, ya está aquí el delegado con la cámara abierta, entonces bienvenido, aprovechamos el espacio, una disculpa, y pues bueno, pues le cedemos los controles a nuestro síndico regional, no sé si estén los presidentes de las cámaras o nuestros vicepresidentes regionales. Por mi parte, saludarlos a todos, igual que mis compañeros síndicos del contribuyente. Y pues bueno, veo que nos acompaña como siempre Héctor Tejada, en representación de nuestro presidente, como parte del comité ejecutivo. Adelante, Ariel. Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Ariel Puerto Nájera, soy el síndico regional de la zona sureste de Concanaco. Antes que nada, agradezco su presencia y le doy la más cordial bienvenida a esta interesante plática que hoy tendremos con el delegado de la Prodecon de Yucatán, el maestro Israel García Escutia. Él nos hablará acerca del tema, va a ser la extinción de obligaciones. Pues yo creo que sin más preámbulo y para entrar de lleno al tema, Octavio, te cedo nuevamente la palabra. Pues antes que nada veo que también nos acompaña Óscar Fernández. A Óscar, ojalá que abras tu cámara en algún momento para que todos te conozcan. Ha sido la persona de relaciones institucionales que ha logrado que tengamos estas maravillosas reuniones. Aquí ya está presente, agradecerte. También al delegado agradecerle. Y me gustaría ceder la palabra a nuestro tesorero de Concanaco Servitur, el ingeniero José Héctor Tejada Azar, para que dé unas palabras en nombre y representación de nuestro presidente. Adelante, tesorero, por favor. Muchas gracias, Octavio, por estas reuniones. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Antes que nada, quiero decirles a todos ustedes que nuestro presidente José Manuel López Campos les manda un cordial saludo. Por razones de agenda no pudo participar en esta reunión, pero me manden su representación y les envía un muy caluroso saludo a todos ustedes. Saludo con afecto a mi entrañable amigo, Octavio de la Torre, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Gracias por hacer posible este tour de reuniones, mi estimado amigo. Al síndico estatal del estado de Yucatán, el doctor Ariel Puerto. Ariel, por ahí veo que dice Ariel Nájera, pero no sé por qué en la propaganda decía Ariel Puerto, pero te mando un fuerte abrazo y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, mi estimado Ariel. Al consejero de la Concanaco por el estado de Yucatán, mi paisano Micha Salum Francis. Paisano, gracias por el apoyo. Y también quiero saludar al vicepresidente de la zona, que también es mi paisano, Juan José Abraham, mi estimado paisano. Qué gusto verte y gracias por el acompañamiento a estas reuniones. A los presidentes de las cámaras de comercio y Canacope del estado de Yucatán y de toda la República Mexicana, muchas gracias por estar aquí. A nuestro amigo, el delegado en Yucatán, el artista de este momento, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, maestro Israel García Escutia. Gracias por acompañarnos y por hacer posible esta reunión. Yo no conocía a Óscar Fernández, que es el que ha estado haciendo posible todas estas reuniones. Óscar, muchas gracias. No sabes la gran ayuda que ha sido para la Concanaco. A los síndicos regionales, mis amigos Ariel, Araceli, Julio, Abraham, que por ahí te veo también, mi paisano Juan Carlos y Héctor Mitocayo. Gracias por siempre acompañarnos. Saludo a los síndicos estatales, a todos mis amigas y amigos empresarios. El estado de Yucatán, con su capital Mérida, se localiza en el sureste de la República con una población aproximada de 2 millones de habitantes, que representa el 1.8% total del país. Tiene un clima cálido húmedo que predomina y permite el cultivo del enequén, que es el de mayor importancia del estado.
pero también maíz, frijol, melón, Vale, sandía no, se me y veo muy metal. gordo. No. El estado se caracteriza por mantener viva la cultura de México con edificaciones tal como la zona arqueológica de Cabá, Parque y Templo de Santana, Itzmal, la Gruta del Otún y una de las más conocidas, Chichén Itzá, nombrada una de las 7 maravillas del mundo. El estado de Yucatán aporta el 1.5 del PIB nacional. Tiene el estado de Yucatán 128,000 unidades económicas y el 77% lo representa el sector terciario. Eso significa que nosotros representamos el 77% de las unidades económicas del estado. Como confederación hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. En esta charla llamada Extinción de las Obligaciones, nuestro amigo, el delegado, nos explicará con precisión qué son las obligaciones y cuáles son las formas de extinción o extinguir estas obligaciones. Como nuestro amigo Ariel nos comentó hace un momento, es un tema que se va a poner de moda por la situación económica que estamos viviendo. Ya nuestro amigo, el delegado, nos ampliará acerca de todo esto. Octavio de la Torre ya lo había mencionado, esta es la 19ª reunión de la PRODECON en el país. Queremos que esto se haga como con Canaco en todos los estados, pero pues ya llevamos más de la mitad. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este tipo de reuniones. Hay que estar al pendiente de las que siguen. Por ahí les podemos pasar la información, pero de verdad se han tocado temas muy enriquecedores y es muy recomendable atenderlas. No quiero extenderme más. Solo me queda reiterarles todo el apoyo a las cámaras y a sus afiliados desde la Tesorería de la Confederación y también de forma personal. Quedo a las órdenes de todos ustedes. Muchísimas gracias y mi amigo Octavio, te paso otra vez el micrófono. Gracias por su atención. Gracias, Héctor. Le da nuestros saludos a nuestro presidente. Irra, pues como verás, está Ariel en Mérida, Héctor está en Guanajuato, en León, Julio, nuestro síndico regional noroeste, que está en Sonora, un estado que nada cálido. Nuestro buen amigo Abraham, que está en la parte de abajo, está en Tamaulipas, ahí con un poco húmedo, ¿no? Y obviamente Ramiro, que se encuentra en Jalisco, así como todos los demás que están dentro del propio grupo. En esta ocasión, a diferencia de las otras, no se va a transmitir en vivo por Facebook, pero se está grabando porque lo van a transmitir posteriormente por los canales institucionales, porque la intención es que la información que tú nos proporciones, pues la escuche todo el sector terciario y que sea de utilidad para todos. A mí agradecerle a Oscar, vi que apareció ahorita Oscar, no sé si lo vieron y desapareció, nuestro buen amigo que está pendiente, haciendo home office, pero siempre en la línea y siempre en la batalla todo el tiempo, y le agradecemos estas reuniones. Ariel, pues hacer lo propio para presentar a nuestro conferencista, e Isaí nos pondría su semblanza. Adelante, mi buen amigo. Pues gracias, Octavio. Mira, me voy a permitir leerles la semblanza del maestro Israel García Escutia. Él es licenciado en Derecho, es egresado de la Universidad Tecnológica de México y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un diplomado en materia de propiedad intelectual en el Instituto Tecnológico de México, así como una especialidad en Derecho Intelectual en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC. Participó en diversos cursos en materia fiscal y administrativa impartidos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Profesionalmente se desempeñó como secretario de acuerdos de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cargo que ocupó desde septiembre de 2001 a enero de 2012. Posteriormente ingresó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, adscrito a la Dirección General de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales en la Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes. Ocupó diversos cargos como son subdelegado de PRODECON en el estado de Oaxaca y delegado de PRODECON en el estado de Campeche. Actualmente
es delegado de la PRODECON en el estado de Yucatán. Pues bien, estimado delegado, tiene usted la palabra para que nos platique acerca de este tema de la extinción de las obligaciones. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias a Oscar por este enlace que efectivamente pues nos ayuda tanto a ustedes como a nosotros, porque la verdad es que con las funciones del día a día realmente sí se requiere o es elemental este apoyo que nos brinda Oscar, el poder enlazarnos, el poder conocernos para que pues todos tengamos conocimiento de estos temas que pues a todos nos interesan y nos deben de ocupar. Y pues sobre todo actualmente con todas estas circunstancias que están presentándose en nuestro país, la verdad es que más vale tener toda la información. Entre más información tengamos y de mejor calidad, eso nos va a poder apoyar en la toma de decisiones correctas que eviten en la mayoría de las veces pues una contingencia fiscal de esas que no tan solo causan dolores de cabeza, sino la pérdida del patrimonio, la pérdida de la tranquilidad y pues con todas estas reformas que se están implementando, pues se empieza a complicar la situación de todos los contribuyentes, desde los pequeños contribuyentes hasta los grandes contribuyentes, pero evidentemente pues los que padecen más son los pequeños contribuyentes, aquellos contribuyentes que no tienen acceso a una debida asesoría, y pues para eso estamos nosotros como Procuraduría, para solventarles ese soporte, para representar sus intereses ante las diferentes autoridades fiscales. Y es por ello que me da mucho gusto pues estar compartiendo con ustedes esos pequeños temas, pero reitero, importantes, sobre todo para los contribuyentes, como todos ustedes, como todos nosotros, porque ahí viene el incumplimiento de estas obligaciones, es lo que menos esperamos, que nos lleguen a meter en una situación como las que muchas de las veces pues nos comparten ya los contribuyentes y pues tenemos que entrar a solucionarlas. Para eso me voy a permitir compartirles una presentación de la cual pues me gustaría también ofrecerles si durante el desarrollo de la misma quieren hacer alguna pregunta. Yo no tendría ningún inconveniente en que así fuera, o si lo prefieren al final, como ustedes me lo indiquen. La verdad es que para mí es exactamente como ustedes lo prefieran, no hay problema. En esta tarde pues nos ocupa este tema de extinción de las obligaciones en materia fiscal federal. Para esto, pues principalmente de acuerdo a la doctrina, al Código Fiscal y a todas las leyes federales en materia fiscal, pues las formas tradicionales o reconocidas para la extinción de estas obligaciones, pues es en primer lugar y desde luego el pago. También tenemos la figura de la caducidad, la condonación, la reducción de multas, la cancelación del crédito fiscal y la prescripción. No obstante ello, también tenemos algunas otras figuras que apoyan en esta extinción de las obligaciones, como es la compensación, los estímulos fiscales y las amnistías. Y de eso es lo que vamos a estar tratando en esta tarde. Para ello, pues nos debemos de preguntar cuándo se causan las contribuciones, porque este es el inicio de esa extinción de la obligación. De acuerdo a nuestras disposiciones fiscales vigentes, trae cada impuesto, cada legislación, la fecha o el plazo en el que debemos de dar cumplimiento a las obligaciones, que bueno, generalmente pues todas coinciden en que debe ser el día 17 de cada mes, por lo que hace a obligaciones provisionales,
y de forma anual, por lo que hace a nuestras obligaciones de la declaración anual en aquellos impuestos en que sea necesaria la presentación de esta declaración, como es el caso del impuesto sobre la renta. No obstante ello, el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación nos establece que esa situación de hecho pues se va a actualizar en la forma en cómo se actualice el hecho generador a la situación real. Es decir, en el momento en que nosotros ubiquemos determinada actividad que está ya regulada por las diferentes leyes, es en el momento en que se va a estar actualizando ese supuesto normativo y por ende pues surge en ese momento la obligación. En ese sentido, cada ley, como les comentaba, pues establece determinada periodicidad. Sin embargo, bueno, cuando la ley de la materia pues no establezca el día exacto en el que se debe de cumplir con esta obligación, pues todos debemos de entender que será a más tardar dentro de los días 17 de cada mes de calendario y en cualquier otro caso dentro de los 5 días siguientes al momento de su causación. Esas son principalmente pues los dos momentos en los cuales se actualiza el supuesto normativo y por ende surge la obligación del entero de ese impuesto o bien de la presentación de la obligación, porque también hay obligaciones de carácter informativo que pues se deben de presentar. Ahora bien, respecto de contribuciones que se deban pagar mediante retención, aun y cuando deba efectuarse esa retención y no se retenga, eso no libera al obligado de su retención y de su pago. Por lo tanto, pues estará obligado a hacer el pago correspondiente de esa retención, no obstante que no lo hubiese hecho. En el caso de retenedores, deberán de hacer un pago, cuando tengan que hacer un pago en bienes, perdón, solamente harán la entrega del bien de que se trate, si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. Más adelante vamos a ver que el medio de extinción por excelencia de nuestras obligaciones, pues es el pago. Sin embargo, también hay un pago en especie y a eso se refiere esta porción normativa. En el caso de que ese contribuyente decida hacer el pago en especie, pues basta con entregar el bien y ahí se queda extinguida esa obligación. Asimismo, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque de todos los pagos que se realicen, debemos de conservar y de tener y de exigir el comprobante de pago correspondiente, ya que hemos tenido bastantes asuntos en donde sí se cumplió con la obligación, pero desafortunadamente pues no aparece el comprobante de pago. Y cuando transita esa situación a un requerimiento ya vía procedimiento administrativo de ejecución, pues la única forma de demostrar que sí se cumplió en tiempo y forma es ese famoso comprobante fiscal, que bueno, pues ahora actualmente ya se aceptan pagos a través de internet y esos pagos también deben de tener los requisitos de conservar ese sello digital o esa cadena digital que en automático arroja el sistema. De igual forma, pues no tan solo es el pago en electrónico, las diferentes leyes aceptan como válidos pues el pago a través de cheque, por supuesto de transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, así como el efectivo. Sin embargo, bueno, pues al día de hoy impera más la obligación del entero de las contribuciones a través de internet. En este sentido, en caso de que nosotros no enteremos en tiempo y forma esa obligación de conformidad a lo que establezca la disposición fiscal correspondiente, pues eso se torna un crédito fiscal. ¿Qué es un crédito fiscal? Pues es prácticamente todo lo que tiene el derecho a percibir o a cobrar el Estado. En términos del artículo 4 del Código Fiscal de la Federación,
establece que el crédito fiscal es todo aquello que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o aprovechamientos, incluyendo todos aquellos que deriven de responsabilidades de los servidores públicos, así como pues los derechos que tenga a cobrar ese Estado por funciones de derecho público. Asimismo, forman parte de ese crédito fiscal pues, los accesorios como son la actualización, los recargos, las multas, y los gastos de ejecución, que a su vez pues comparten la misma naturaleza de ese crédito fiscal. Eso es lo que nosotros debemos de entender y así lo establece el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, lo que se debe de entender por un crédito fiscal. Ahora bien, ese crédito fiscal tiene cierta temporalidad para que la autoridad pueda hacérnoslo exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución, ya que una vez determinado ese crédito fiscal y notificado, pues el contribuyente tiene dos opciones: hacer el pago de ese crédito fiscal y con eso extinguir esa obligación, o bien también tiene derecho, si está inconforme en la forma en cómo se le determinó en cuanto a su monto, o bien porque efectivamente no debió de haberse determinado ese crédito fiscal, puede acudir a los medios de defensa. Sin embargo, bueno, tratándose de la mayoría de las determinaciones, pues el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para que tome esta determinación. Es decir, en esos 30 días hábiles, la autoridad no puede legalmente constituirse en el domicilio fiscal del contribuyente y requerirle el pago mediante el procedimiento coactivo. Tiene el contribuyente sus 30 días para preparar su defensa, presentar el medio de defensa y bien garantizar, eso sí, porque una vez presentado el medio de defensa, pues eso no exime de su obligación a ese contribuyente de garantizar su pago. ¿Por qué? Porque en ese momento se torna exigible. Entonces, o paga el crédito fiscal o bien lo garantiza por alguno de los diversos medios que establece el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, aquí hay una excepción tratándose de créditos fiscales que se determinen en términos del artículo 41, el pago se vuelve exigible al tercer día. Es el único supuesto que, bueno, trae esa distinción y no le es aplicable los 30 días, que es en aquellos casos en los que el contribuyente no ha presentado la declaración del ejercicio y le requiere la autoridad tres requerimientos consecutivos sin atenderlos o sin presentar a ese contribuyente la obligación. De inmediato la autoridad está legitimada para emitir una liquidación y presumir la cantidad a cargo del contribuyente. En ese sentido, a partir del tercer día es que se torna exigible ese crédito fiscal. Ahora bien, como ya les había adelantado, las formas de extinción, pues tenemos al pago en primer lugar, ya que por excelencia pues es la forma tradicional de extinción de un crédito fiscal generado por el incumplimiento de las obligaciones fiscales o administrativas, que para efecto de su cumplimiento las autoridades fiscales pueden autorizar en que estos se realicen a plazos, es decir, si haya en pago en parcialidades o diferido de conformidad con los artículos 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación, lo cual, bueno, pues actualmente vemos que varios contribuyentes están haciendo uso de este derecho que tienen debido pues a la situación que aqueja no tan solo a nuestro país, sino a nivel internacional. Por la contingencia sanitaria se han visto en la imposibilidad de hacerle frente a sus obligaciones y están recurriendo a este tipo de modalidades para cumplir con esa obligación y no incurrir en un incumplimiento que, como les he comentado, pues empieza a agravar su situación. No obstante que el pago pues es la forma idónea de extinguir esa obligación al haberse pagado el tributo,
pues entendemos que en nuestro derecho fiscal existen diversas formas adicionales que producen diferentes pues efectos jurídicos y económicos, perdón. Tenemos, por ejemplo, el pago liso y llano de lo indebido, que es bueno cuando se presenta el pago tal cual, no hay ninguna objeción, se paga la cantidad que se debe de enterar, el contribuyente está de acuerdo en pagar y no pasa nada. De esa forma es lo que se le conoce como un pago liso y llano de su obligación. Por otra parte, tenemos el pago de lo indebido, que es cuando el contribuyente por algún error pues paga una cantidad que no está obligado a pagar o bien hace un doble pago de esa misma obligación. Por ende, pues existe un exceso en el pago y ese exceso, bueno, puede ser solicitado posteriormente vía devolución ante la autoridad fiscal. También tenemos el pago bajo protesta, que es en este caso cuando el contribuyente pues decide acudir a algún medio de defensa, no está conforme con esa determinación, entonces va a proceder a interponer un medio de defensa. Sin embargo, para evitarse alguna gestión de cobro por parte de la autoridad una vez que transcurrió el plazo de los 30 días, pues decide pagar y le informa a la autoridad que va a proceder a interponer los medios de defensa. Aquí, por ejemplo, es vía recurso de revocación, es el único medio de defensa en el que con la sola interposición en tiempo y forma de ese medio de defensa, pues se le dispensa al contribuyente de esta obligación de garantizarlo y durante su tramitación puede el contribuyente, sin pagar el crédito, gozar de la suspensión de la ejecución y a su vez la autoridad pues no tendrá por qué iniciarle el procedimiento administrativo de ejecución. La otra forma de pago es el pago extemporáneo. Esto es cuando el contribuyente pues acude a realizar ese cumplimiento, sin embargo, bueno, pues ya está fuera de la fecha en la que tenía que haber hecho ese pago. No obstante, bueno, pues también si lo hace previo a que emita la autoridad algún requerimiento, pues se le considera pago espontáneo, siempre y cuando pues esté considerando la actualización y los recargos correspondientes a esa obligación. Por ende, pues no traerá como consecuencia su incumplimiento, así como con la imposición de multas. Y el pago anticipado. Este tipo de pago se presenta cuando el contribuyente en el momento de percibir un ingreso grabado cubre al fisco una parte proporcional del mismo a cuenta del impuesto que en definitiva le va a corresponder. Esta mecánica la podemos encontrar en el impuesto sobre la renta, en el cual pues se van haciendo pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio que se enterará durante el mes de abril para las personas físicas. Sin embargo, bueno, también tenemos esta otra forma de extinguir la obligación fiscal como es la compensación. Es un modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas fungibles entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras, que consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la cantidad concurrente, de acuerdo a la definición que pues nos establece el diccionario de la Real Academia Española. Asimismo, el Código Fiscal de la Federación, el Código Fiscal Federal vigente refiere que la compensación se da cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho, causando el efecto de extinguir ambas deudas hasta el importe en que resulte la menor, y estas deben de consistir en una cantidad de dinero o en su caso ser de la misma especie y calidad. Además, se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Esta forma de extinguir las obligaciones también se encuentra regulada en nuestro Código Fiscal de la Federación. Hasta el 31 de diciembre del 2018, pues teníamos la comúnmente conocida compensación universal, constituida como una forma de extinción de esas obligaciones fiscales, a través del cual los contribuyentes podían aplicar las cantidades que tenían a su favor contra las que estaban obligadas a su pago por adeudo propio, por retención de terceros, siempre que ambas derivaran
de impuestos federales. No obstante ello, a partir del 1 de enero del 2019, de conformidad con el 25 fracción sexta de la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio, pues se vio eliminada esa conocida compensación universal y pues se restringe este derecho que tenían y forma de hacerle frente a sus obligaciones los contribuyentes para limitarlo únicamente al mismo impuesto, ya no en contra de cualquier impuesto a nivel federal que se tuviera. Con motivo del anterior fue hasta el 9 de diciembre del 2019 en que se publicó en el Diario Oficial la reforma de este artículo 23 del Código Fiscal, el cual establece que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor con las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo accesorios, dejándose así de considerar los adeudos por retención a terceros, así como adeudos de impuestos distintos a aquellos a los que se tuviera un saldo a favor. Asimismo, tenemos como otra forma de extinción de estas obligaciones la conocida reducción de multas. En la práctica, bueno, pues tenemos esto regulado en el Código Fiscal de la Federación, artículos 70A y 76 del Código Fiscal de la Federación, así como lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos al Contribuyente. Si bien es cierto que el artículo 76 establece que únicamente se aplicará, así como el 17 de la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, tratándose de revisión de gabinete o visita domiciliaria, también lo es que el artículo 53B, fracción segunda, pues permite la misma reducción de multas tratándose de la revisión de la contabilidad electrónica o revisiones electrónicas, en los cuales pues, los contribuyentes cuentan con un plazo de 15 días para ejercer este derecho, corregir su situación fiscal y tendrán el beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de esas obligaciones, es decir, tienen una condonación del 80% de esas obligaciones. Por su parte, el 70A, además del beneficio pues, que trae de la reducción de la multa, también trae una tasa de recargos menor a la que normalmente deberían de aplicarse tratándose de una determinación de crédito fiscal, pues siempre y cuando el contribuyente regularice su situación. Para efectos de estas condonaciones de multas, pues la constante es que el contribuyente debe de cumplir con regularizar su situación fiscal, ya sea en la omisión total que le haya determinado la autoridad o bien una omisión parcial. Ahora bien, el artículo en comento pues no incluye esas obligaciones que correspondan a las determinaciones de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Si bien es cierto, pues la regla 2.17.3 de la resolución miscelánea fiscal para 2020 sí permite que el contribuyente solicite el beneficio de la reducción siempre y cuando cumpla con los requisitos de la citada regla, los cuales, bueno, pues son haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales según el régimen de tributación correspondiente a los 3 últimos ejercicios, que no se hayan determinado diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al 10% respecto de las que hubiera declarado o que hubieran declarado pérdidas fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas respecto de cualquiera de los 3 últimos ejercicios en que la autoridad haya ejercido facultades de comprobación, haber cumplido los requerimientos que en su caso le hubieran hecho las autoridades fiscales en los últimos 3 ejercicios, no haber incurrido en alguna de las agravantes como son reincidencia en el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere el 75 del Código Fiscal de la Federación, al momento en que las autoridades fiscales impongan la multa,
no estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales por delitos previstos en la legislación fiscal, o no haber sido condenado por estos delitos fiscales. No haber solicitado en los últimos 3 años el pago a plazos de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Esos son básicamente pues, los requisitos que deben de cumplir para efecto de gozar del beneficio de la reducción de las multas del 70A, así como una aplicación de la reducción también en la tasa de recargos. Por su parte, tratándose de la reducción de multas a que se refieren los artículos 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 76 del Código Fiscal de la Federación, pues nos establece 2 momentos si la regularización se hace hasta antes de emitirse el acta final de la visita o el oficio de observaciones, pues tendrá ese contribuyente derecho a que se le condone el 80% de esa multa. Si es posterior a ese momento, pero hasta antes de emitirse la liquidación, pues únicamente pagará una multa equivalente al 30%, es decir, el beneficio en la condonación pues se reduce al 70%. Y también, bueno, para estas pareciera que la condonación de multas pues es un caso atípico según el autor Augusto Fernández Agardi. Condonar las multas implica pues un caso típico de facultades discrecionales. En este supuesto, pues la resolución administrativa que recaiga a la solicitud de condonación no admite ningún medio de defensa ordinario. Sin embargo, existe la obligación de fundar y motivar su resolución y por ende las autoridades fiscales deben explicar las causas en caso de su negativa. ¿Qué es lo que ha pasado? Anteriormente a 2014, pues efectivamente la verdad es que no se veía por ningún lado el que la autoridad fiscal, sobre todo el Servicio de Administración Tributaria, procediera a aplicar este beneficio en favor de los contribuyentes y simplemente pues daban ese tipo de respuestas a la solicitud de que bueno, pues es una facultad discrecional y pues prácticamente consideraban que no procedía y eran negativas. No obstante, pues con la intervención de nuestra Procuraduría se logró que se establecieran requisitos muy puntuales como los que establece el artículo 70A del Código Fiscal de la Federación, pues a efecto de que estos contribuyentes se les diera esa certeza jurídica y pudieran ver cuáles son los requisitos que se deben de cumplir a efecto de que puedan gozar de este beneficio, lo cual, insisto, pues anteriormente no se realizaba. Sin embargo, pues en atención a ello, sí se emitieron ya una resolución, vía resolución miscelánea fiscal, se emiten estos requisitos y pues hemos visto a partir de esa fecha al día de hoy que pues ya se empieza a hacer, se materializó más bien este beneficio a favor de los contribuyentes. Conforme a las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, procede la condonación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales que sean emitidas por infracción a disposiciones fiscales aduaneras, determinadas e impuestas por las autoridades competentes, impuestas o determinadas con motivo de la omisión de contribuciones al comercio exterior, autodeterminadas por el contribuyente por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas al ser disminuidas en las declaraciones del impuesto sobre la renta, de ejercicios posteriores al revisado por la autoridad, que den como consecuencia la presentación de declaraciones complementarias impuestas a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, colonos, nacionaleros o tratándose de ejidos, cooperativas con actividad empresarial de agricultura, ganadería, pesca, por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas de las obligaciones del pago de contribuciones de contribuyentes que tributan en los títulos tercero, segundo y cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago en materia de comercio exterior, y pues también se establece cuándo no va a proceder esa condonación.
y básicamente es que el contribuyente esté o haya estado sujeto a una causa penal en la que se haya dictado sentencia condenatoria por delitos de carácter fiscal, se encuentre firme. En el caso de personas morales, el representante legal, los representantes legales o socios y accionistas o cualquier persona que tenga facultades de representación estén vinculadas a un procedimiento penal en las que se haya determinado mediante sentencia condenatoria firme su responsabilidad por la comisión de algún delito en términos del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Resoluciones que no se encuentren firmes, salvo, bueno, cuando el contribuyente las haya consentido, entendiéndose consentidas cuando la solicitud de condonación se realice antes de que fenezcan los plazos legales para su impugnación o cuando decide corregirse fiscalmente antes de que sea liquidado el adeudo por la autoridad revisora. Que sean conexas a un acto que se encuentre impugnado, de contribuyentes que estén o hayan estado publicados en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes se encuentren como no localizados en el RFC, tratándose de multas por infracciones contenidas en disposiciones que no sean fiscales o aduaneras, tratándose de multas en las que el contribuyente haya solicitado la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, se haya autorizado la condonación y no se hubiera pagado la parte no condonada dentro del plazo otorgado, respecto de multas que se encuentren garantizadas ante la autoridad fiscal mediante póliza de fianza y si hubiese requerido a la institución su pago. Dependiendo del tipo de multa y régimen de tributación de los contribuyentes para determinar el porcentaje de la condonación, el SAT, como les comentaba, pues ha emitido reglas de carácter general que permiten conocer pues, los diversos porcentajes a condonar y los plazos en que deben ser pagados cuando estos resulten, como lo es en el caso de multas por incumplimiento a obligaciones fiscales distintas de la obligación de pago. Respecto a este tema, el 146 del Código Fiscal también permite a los contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inició el procedimiento del citado concurso, siempre y cuando el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores y cumpla con los requisitos que para tal efecto establece la regla 2.17 de la resolución miscelánea fiscal para 2020. Otra de las formas de esta condonación, pues la encontramos en el artículo 69G del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que es un beneficio para los contribuyentes que opten por la suscripción de un acuerdo conclusivo consistente en que por única ocasión se les va a condonar el 100% de las multas cuando resulte procedente dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Y bueno, pues para esto nosotros tenemos ese procedimiento en el cual pues actuamos como árbitros y va a proceder siempre y cuando pues se llegue a ese arreglo, ese acuerdo dentro del propio procedimiento, acuerdo conclusivo, el contribuyente pues desvirtúe totalmente o parcialmente y pague pues aquellas obligaciones que no logre desvirtuar, regularice su situación de forma total, pues va a gozar de este derecho a la condonación del 100% de las multas, que como pues sabemos, la verdad es que prácticamente los accesorios pues, sí representan una buena cantidad de lo que constituye el crédito fiscal, con lo cual pues son formas de ayudar en el cumplimiento a la extinción de esa obligación. Otra de las formas de extinción de estas obligaciones pues son las amnistías fiscales, la cual se refiere a un acto mediante el cual pues se ordena el olvido oficial de uno o varios delitos, infracciones o sanciones que se han determinado que se encuentran aún en el proceso, por lo que la amnistía fiscal consiste en la acción de la autoridad de suprimir o reducir el cobro de multas, créditos fiscales o contribuciones. El artículo 39, fracción prima del Código Fiscal de la Federación, establece que el Ejecutivo, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir totalmente o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios. Pues esto, como sabemos, ya fue
modificado, se erradicó esta famosa amnistía fiscal. La última que tuvimos, pues generalmente se hacía más bien, perdón, a inicio de cada sexenio, pues era una forma de recaudar y que pues no era tan solo el presidente de la República quien en ejercicio de esta facultad pues emitía el decreto, sino que bueno, pues era a través de la Ley de Ingresos de la Federación en la que pues establecían requisitos y supuestos para que esos contribuyentes gozaran del beneficio de pues librarse de estas obligaciones, extinguirse estas obligaciones, y entre más antiguo era el crédito fiscal se hacía retroactivo a 5 años por aquello de la prescripción, pues era más conveniente recaudar alguna parte de esas contribuciones que difícilmente mediante los procedimientos y facultades que tiene en el Código Fiscal las autoridades fiscales, pues podían recuperar, o bien que pues estaban siendo materia de litigio, pues salía esta amnistía. Y bueno, pues la verdad es que la Procuraduría apoyó en todas estas amnistías a los contribuyentes que regularizaron su situación. Y bueno, pues insisto, era una parte de recaudación que tenía el propio Servicio de Administración Tributaria. Pero bueno, pues esto ya pasó a la historia. La última amnistía que tuvimos pues fue en el año de 2013. A través de esos decretos esta es otra facultad, decreto en materia de exención o diferimiento del pago de contribuciones. Un decreto es la resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades legislativas o por el Poder Legislativo, a través del cual se regula un tema en específico en materia fiscal. Los decretos que se han emitido establecen las condiciones para la exención del pago de créditos fiscales o el diferimiento de pago de contribuciones. En otras palabras, pues las exenciones y diferimiento del pago de contribuciones constituyen una forma de extinción de las obligaciones fiscales, ya que esta figura se actualiza cuando mediante decreto el Ejecutivo Federal excluye la obligación de pago de los sujetos pasivos del impuesto. En este contexto, una exención en materia fiscal se refiere a la autorización del Estado a través del Ejecutivo Federal, mediante el cual se puede condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades, facilidad que puede aplicar los contribuyentes que cumplan con los requisitos previstos pues en la misma disposición que para tal efecto se emita. Esta facultad del Ejecutivo Federal de otorgar los beneficios de exención comúnmente se encuentra condicionada pues al cumplimiento de ciertos requisitos, ya que esos tienen como finalidad pues liberar el pago de contribuciones y sus accesorios a contribuyentes de determinado sector o región del país por situaciones de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, así como para combatir la afectación o bien impedir que se afecte una rama determinada de la actividad económica, la producción o venta de productos o la realización de su actividad. Ahora bien, tratándose de estímulos fiscales como otra forma de extinción de estas obligaciones, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo determinado de personas con el objeto de apoyarlas a fomentar el desarrollo económico social ante una situación de desventaja o desigualdad. Considerando lo anterior, la mayoría de los estímulos fiscales consisten en permitir al contribuyente el acreditamiento de un monto equivalente de determinado impuesto que hayan causado con motivo de la realización de una actividad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que se establecen en las leyes que lo autorizan o mediante reglas de carácter general que para tal efecto emite el Servicio de Administración Tributaria. Esto es así en virtud de que el primer párrafo del 25 del Código Fiscal de la Federación dispone que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales
a que tengan derecho contra las cantidades que estén obligados a pagar. Los principales estímulos fiscales se ubican en el título séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominada los estímulos fiscales, en la Ley de Ingresos de la Federación, que se publica cada año, y en los decretos que emita el presidente de la República. El efecto de aplicar un estímulo puede ser, entre otros, disminuir la base del impuesto y, consecuentemente, aligerar la carga tributaria, otorgar un crédito fiscal a favor de los contribuyentes por haber realizado ciertas inversiones o gastos que se utilizan para pagar el impuesto, otorgamiento de un crédito fiscal equivalente a una parte del impuesto que deba de determinarse, como en el caso del estímulo fiscal para la región fronteriza norte, que consiste en acreditar una tercera parte del impuesto sobre la renta causado. Esta es otra forma de extinción de las obligaciones, dación en pago o pago en especie. El artículo 2095 del Código Fiscal del Código Civil Federal hace mención a que esta obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. Por su parte, Osvaldo H. Soler, como lo señala Alil Álvarez Alcalá en su libro Lecciones de Derecho Fiscal, se entiende la dación en pago como una forma de extinguir las obligaciones fiscales. Aunque esto no es una práctica general, sí se ha actualizado como un medio de extinción de obligaciones. Anteriormente, en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, abrogado el 30 de diciembre de 2015 en su artículo 25, regulaba la posibilidad de que, a fin de asegurar la recaudación de toda clase de créditos a favor del gobierno federal, se podía aceptar la dación de bienes o servicios como pago total o parcial de créditos cuando fuera la única forma que tenía el deudor para cumplir con la obligación a su cargo. Sin embargo, mediante la publicación de la nueva Ley de la Tesorería de la Federación en el Diario Oficial de la Federación, dejó de considerarse este beneficio fiscal. No obstante ello, considerando que el pago en especie constituye una de las formas de extinguir el crédito fiscal, que consiste por parte del deudor en la entrega de un bien distinto al pactado previamente con el acreedor, con consentimiento de este para recibirlo, actualmente en materia fiscal el Servicio de Administración Tributaria considera el pago en especie como una forma de extinción de las obligaciones dirigida a personas físicas, mexicanos y extranjeros residentes en el país, dedicadas a las artes plásticas a través de la entrega de obras de arte de producción para el pago de impuestos en materia de impuestos sobre la renta IVA del ejercicio que se trate. Como precedente de la facilidad de pago en especie otorgada a los artistas plásticos, se encuentra el decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta al valor agregado y que condona parcialmente el primero de ellos que causan las personas dedicadas a las artes plásticas con obras de su producción y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades, propiedad de particulares, publicado el 31 de octubre de 1994 y modificado a través de los diversos publicados en el mismo órgano de difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007. Esta Procuraduría, en el análisis al decreto, advierte que el único requisito exigido a los contribuyentes para acceder a este beneficio fiscal es que las obras que se ofrezcan como pago en especie resulten representativas de su producción. Si bien se dispone que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en consulta con un comité integrado por el representante del Instituto Nacional de Bellas Artes y especialistas en la materia, quienes determinen si las obras son representativas del autor, lo cierto es que no se deja al arbitrio de estos determinar las características de que las obras deban de reunir para ser consideradas como representativas, ya que conforme al decreto, dichos requisitos se cumplen siempre y cuando sean similares en tamaño y técnica a las enajenadas durante el trienio anterior. De este modo, el comité participa únicamente para constatar los requisitos relativos a la similitud en tamaño, técnica de las obras entregadas y que esa similitud sea respecto de las obras enajenadas por el artista durante el trienio anterior. En esto sí quisiera comentarles que efectivamente pues hemos tenido asuntos de este tipo en el que pues, los contribuyentes hacían su dación de pago en especie con alguna obra de arte y pues simplemente el Servicio de Administración Tributaria pues de forma arbitraria, al igual
que tratándose de las condonaciones, pues resulta que emitía una resolución sin fundamentación, sin motivación, y pues no consideraba la obra como pues representativa, ¿verdad? Entonces, a través de la intervención de la Procuraduría, pues se emitió todos estos requisitos para que sea ya de una forma pues bien establecida cómo se debe de determinar todas estas características de la obra y que, bueno, el contribuyente tenga certeza de que las autoridades, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, pues deberá de considerar esos requisitos para el efecto de tomar esta dación de pago en especie. Otra de las formas de extinción que también es muy conocida, pues es la caducidad, que se refiere al tiempo que la autoridad tiene para ejercer pues una facultad de comprobación con la finalidad de exigir su cumplimiento o determinar un crédito fiscal, por lo que esta debe entenderse como una sanción que impuso el legislador por su inactividad y que la ley obliga a las autoridades fiscales a cumplir. En opinión de Alil Álvarez Alcalá, la caducidad implica ciertos elementos característicos, a saber, que son los siguientes conceptos. Se refiere a la extinción de facultades por el solo transcurso del tiempo. Fundamento legal se encuentra regulada en el 67 del Código Fiscal de la Federación. Efectos: en el caso se extinguen las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos, sus accesorios, así como imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. El plazo es de 5 años a partir de que se presentó la declaración o cuando debió de haberse presentado, si no se calcula por ejercicios. Será de 10 años si no se presenta solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleva la contabilidad o no la conserva durante el periodo de tiempo que marca la ley, o en relación con los ejercicios en que el contribuyente no presente declaración del ejercicio, estando obligado a presentarla. Está sujeta a una suspensión, se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio, o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de dichas facultades porque el contribuyente hubiere desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En este sentido, en materia fiscal, podemos concluir que la caducidad general de facultades prevista en el 67 del Código Fiscal de la Federación y otras consideradas como caducidades especiales, entre las que destacan las establecidas en los artículos 46A, 50 y 53B, fracción cuarta, todos del referido código, así como los artículos 152 y 153 de la ley aduanera, pues establecen una forma de extinguir las obligaciones a favor del contribuyente. La figura de la caducidad, regulada en el 67 del Código Fiscal de la Federación, prevé un plazo de 5 años para que las autoridades puedan ejercer facultades de comprobación, determinar contribuciones, aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como estamos para teniendo imponer... problemas. ¿Perdón? ¿Sí se escuchan? Sí, sí, claro que sí. Continúo, perdón. No obstante lo anterior, como pues ya habíamos visto, pues el plazo de 5 años se va a duplicar a 10 cuando el contribuyente pues no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece el citado código, no presente alguna declaración del ejercicio estando obligado a presentarla, o no presente la declaración del impuesto sobre la renta, la información relativa al impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, cuando el contribuyente cumpla con la obligación de manera espontánea, sin mediar requerimiento de la autoridad fiscal, pues el plazo será de 5 años. Los plazos antes referidos se suspenden cuando se ejerzan facultades de comprobación por parte de las autoridades, cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio, cuando las autoridades no puedan iniciar el ejercicio de dichas facultades, derivado de que el contribuyente hubiera desocupado
su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando el mismo se señale de manera incorrecta. Ahora bien, como señaló, las leyes tributarias prevén supuestos de caducidad especial que otorgan seguridad jurídica a los contribuyentes, ya que posterior al vencimiento de estos plazos, pues las autoridades fiscales no podrán llevar a cabo actuaciones dentro del procedimiento respectivo, entre las cuales pues destacan la prevista en el 46A del Código Fiscal relativo a la conclusión de la visita domiciliaria y revisión de gabinete, a la cual no podrá exceder de 12 meses, 18 meses o 2 años, según sea el caso, lo dispuesto en el artículo 50 también del Código Fiscal, que regula el plazo de 6 meses para emitir las resoluciones definitivas con motivo de la visita domiciliaria o revisión de gabinete, el plazo de 40 días para emitir la resolución definitiva, tratándose de revisiones electrónicas conforme a lo dispuesto por el 53B, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, lo dispuesto por el 152 de la Ley Aduanera, consistente en el plazo de 4 meses para la emisión de la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo de contribuciones omitidas, el relativo al 153 consistente en el plazo de 4 meses para emitir la resolución definitiva, tratándose del procedimiento administrativo en materia aduanera. Asimismo, tenemos esta figura de la prescripción también como extinción de las obligaciones, de acuerdo con el autor Augusto Fernández Agardi, pues la prescripción como forma de extinción de las obligaciones es de clase liberatoria debido a que absuelve el cumplimiento de una obligación económica incorporada en un crédito fiscal por el simple transcurso del tiempo, en este caso de 5 años o de 10 años, según sea el caso de que se trate, no es de las prescripciones adquisitivas, porque pues no adquiere la titularidad en ningún derecho y se puede ejercer por vía de acción o por vía de excepción. En la primera se da cuando el particular acude ante la autoridad para que la declare, y en la segunda se hace valer en los recursos administrativos o en el juicio contencioso administrativo. El cómputo de la prescripción del crédito se inicia desde el momento en que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. Si se hubiera garantizado, estuviera sub judice, no inicia porque en tales hipótesis no puede ser legalmente exigido, entendiéndose como exigible la deuda que no pueda ser usada en los términos del derecho común. Desde el punto de vista jurídico, la prescripción pues es el medio por el cual se adquiere el dominio de una cosa o se puede librar de una carga o obligación por el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. En el primer caso nos referimos a lo que se conoce como una prescripción positiva, mientras que para el segundo estamos en presencia de una prescripción negativa. En materia tributaria también existe la figura denominada prescripción, pero solo en la modalidad negativo liberatoria, es decir, solo existe como un medio para que el deudor se libere de la obligación y en consecuencia el acreedor, que en este caso es el fisco federal, pierda su derecho a ejercer acción alguna. El derecho fiscal mexicano la define a la prescripción como el tiempo en que la autoridad fiscal puede requerir a un contribuyente para presentar algún aviso, pagar un crédito fiscal o en su caso investigar un delito en materia fiscal. Transcurrido este tiempo, se extingue esa obligación del contribuyente. De acuerdo o en opinión de la autora Lila Álvarez Alcalá, la prescripción tiene estos elementos. Su concepto se refiere a la extinción de una obligación por el solo transcurso del tiempo. Su fundamento legal se sustenta en el 22 del Código Fiscal de la Federación, obligación de devolver por parte de las autoridades los saldos a favor que tengan los contribuyentes, así como atendiendo a lo señalado en el 146 del mismo código, obligación de pago del contribuyente. ¿Cuáles son los efectos? Extinguir la posibilidad de cobrar coactivamente el crédito fiscal o bien la obligación de devolver saldos a favor para la autoridad. El plazo es de 5 años a partir de que el pago pudo ser legalmente exigido o de que se genere la obligación, el pago del individuo. Se interrumpe por cada gestión de cobro notificada por el acreedor al deudor y también el contribuyente cuando desocupe su domicilio sin dar aviso o lo señale de forma incorrecta, también se va a interrumpir. Para efectos de la devolución, la solicitud de devolución que presenta el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto
cuando tengan por desistida esa solicitud. Es por esto por lo que se considera la figura de la prescripción como una forma para extinguir obligaciones fiscales, tomando en cuenta que la prescripción es de orden público y que a su fin es evitar el caos y la larga carga procesal de tribunales. Se estima que la misma debería ser aplicada de oficio por el juzgador, sin embargo, tiene que ser invocada por quienes pretenden hacer valer los efectos legales de esta figura. Por lo tanto, por vía de opción, la prescripción puede hacerse valer como un concepto de impugnación o agravio en un medio de defensa, es decir, como el medio con el cual cuenta el demandado dentro de un proceso para modificar o destruir la acción, que es un medio de ataque que tiene a su vez el acreedor o demandante. Dentro de la legislación fiscal nacional, la figura de la prescripción está considerada como un procedimiento administrativo establecido en el 146 del Código Fiscal de la Federación, a través del cual se dispone que se trata la forma para extinguir un crédito fiscal dentro de un término de 5 o 10 años, según sea el caso. No obstante, en esta materia, si se establece la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales, podrá realizarse de oficio por parte de la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. También es importante precisar que el plazo para que opere esta prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Como se dijo, esta puede hacerse valer mediante vía de excepción a través de los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. Se advierte también que el término de la prescripción puede interrumpirse y suspenderse, los cuales se originan bajo diversas causas. La interrupción del plazo se configura con cada gestión de cobro que la autoridad fiscal notifique o haga saber al contribuyente, o por el reconocimiento expreso o tácito que éste realice respecto de la existencia del crédito, siempre que la gestión de cobro se haga del conocimiento del deudor. En cambio, esta suspensión del plazo se actualiza en los siguientes casos: cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del 144 del Código Fiscal de la Federación, cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente, o cuando hubiera señalado de manera incorrecta el citado domicilio fiscal ante el Registro Federal. Si bien es cierto el plazo de la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro, también lo es que cuando esto ocurra, el plazo a que se configure la prescripción no podrá exceder de 10 años, contados a partir de que el crédito pudo ser legalmente exigido, tal como lo dispone el quinto párrafo del 146. En relación con el tema en cuestión, el artículo segundo transitorio, fracción décima del decreto por el que se reforma, adiciona y diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, precisó que el plazo de 10 años señalado en el párrafo que antecede es aplicable para créditos fiscales que hayan sido exigidos a partir del 1 de enero del 2005. Sin embargo, tratándose de créditos fiscales exigibles con anterioridad a dicha fecha, la autoridad fiscal tendrá un plazo máximo de 2 años, contados a partir del 1 de enero de 2014, para hacer efectivo el cobro de dicho crédito, siempre y cuando se tratara de créditos que no se encuentren controvertidos en dicho periodo, y de estar controvertidos en ese momento, el plazo máximo de 2 años será suspendido hasta en tanto concluya la substanciación del medio de defensa en cuestión. Ahora bien, también tenemos otra figura que extingue las obligaciones, como es la cancelación por insolvencia o inconstitucionalidad por créditos incobrables. La cancelación de créditos por insolvencia o inconstitucionalidad se encuentra regulada en el 146 del Código Fiscal de la Federación, que refiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales por inconstitucionalidad en el cobro o por insolvencia del deudor. Se actualiza el supuesto de inconstitucionalidad cuando el importe del crédito fiscal sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión, que viene siendo más o menos como 1,800 pesos actualmente. Aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades, que son más o menos aproximadamente como 180 a 200,000 pesos, unidades de inversión, y cuyo costo de recuperación rebase el 75%
del importe del crédito, así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. En estos casos, bueno, pues la autoridad procederá de oficio o a petición de parte a realizar la cancelación del crédito fiscal por incobrable o bien por la insolvencia del deudor. Por su parte, la insolvencia surge cuando los deudores o los responsables solidarios no cuentan con bienes susceptibles de embargo para cubrir el crédito, o cuando dichos bienes ya se encuentran embargados o bien no se pueden localizar, o cuando hubiere fallecido sin dejar bienes de su propiedad que puedan ser objetos del procedimiento administrativo de ejecución. De un análisis a los referidos conceptos, estos beneficios no se tratan de un acto definitivo, sino que tiene un carácter temporal que producirá sus efectos hasta en tanto persista la situación que lo haya originado, ya sea porque el costo de recuperación rebasó el 75% del importe del crédito o fue mayor o igual a su importe según el monto del crédito exigible, o bien por no existir bienes propiedad del contribuyente que pudieran ser embargados. Para declarar la cancelación de un crédito por insolvencia del deudor, la autoridad recaudadora previamente debe llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación, para efecto que verifique que no existen bienes embargables de acuerdo a lo que establece el 125 del mismo ordenamiento legal. Sin embargo, cuando el deudor solicite ante la autoridad fiscal la cancelación de un crédito, aduciendo que no cuenta con bienes que puedan servir para saldar su adeudo, debe de demostrar su dicho con un certificado de no propiedades emitido por el Registro Público de la Propiedad. Dicha autoridad fiscal no puede limitarse en señalar que es su facultad en tal es discrecional, sino que deberá realizar un pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado sobre la situación del contribuyente, de ser necesario, pues iniciar de oficio las gestiones de cobro para conocer si existen o no bienes susceptibles de embargo. En virtud de que la cancelación de los créditos por insolvencia es de carácter temporal, es de concluirse que si posterior a su declaratoria el contribuyente se hace acreedor a recursos económicos o bien para pagar el adeudo, la autoridad podrá de nueva cuenta ejercer su derecho al cobro del mismo, aun y cuando previamente hubiese comunicado su decisión sobre la cancelación del crédito. Es decir, estas son situaciones temporales que pueden cambiar de un momento a otro. Por lo anterior, si bien es cierto, la cancelación por insolvencia pues no es de carácter definitivo ni libera al contribuyente de la obligación de pago por virtud de que la autoridad fiscal puede ejercer el cobro de la deuda en cualquier momento. También lo es que tal situación no interrumpe ni suspende el plazo de la prescripción, por lo que una vez que se cumpla el plazo respectivo, el contribuyente puede ejercer su derecho a solicitar la prescripción de ese crédito. En conclusión, aun cuando la cancelación de créditos por insolvencia o inconstitucionalidad no son de carácter definitivo, pues sí constituyen una forma de extinción de los créditos fiscales, ya que se mantienen con el carácter de cancelados en tanto no se actualice ningún supuesto que permita a la autoridad fiscal iniciar de nueva cuenta con sus gestiones de cobro. No debe pasar desapercibido, acorde con el 146D del Código Fiscal de la Federación, que los créditos fiscales incobrables que se encuentran registrados en la subcuenta especial se extinguen transcurridos 5 años contados a partir de la fecha en que se haya realizado el registro en dicha subcuenta. O bien, otra figura de extinción de las obligaciones es la proposición de comprador por el embargado. De conformidad con el 145 del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento administrativo de ejecución procede cuando las autoridades fiscales exigen el pago de créditos fiscales que no hubieran sido pagados o garantizados en tiempo y forma. Cuando existen bienes embargados, propiedad del contribuyente deudor, la autoridad fiscal, previo cumplimiento de los procedimientos respectivos, llevará a cabo la publicación de convocatoria de remate a fin de que acudan los postores interesados en los citados bienes. En este supuesto, el 178 del Código prevé una forma de extinción del crédito al hacer referencia a que mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer al comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal y de esta forma extinguir
la obligación a cargo del contribuyente. Se entiende por fincamiento de remate cuando el Servicio de Administración Tributaria determina quién es el ganador del concurso de posturas legales dentro del procedimiento de remate. Además de lo previsto en el artículo 178 del Código Fiscal, la fracción primera del diverso 192 del mismo Código también permite enajenar los bienes embargados fuera de remate, siempre y cuando el embargado proponga al comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. En consideración de lo anterior, la propuesta del comprador surge cuando el deudor no desea que sus bienes sean vendidos a valor de remate, ya que por regla general es por abajo de su valor comercial de los propios bienes, o bien que estos sean adjudicados a favor de la autoridad fiscal cuando no existen postores, ya que en este caso la adjudicación será del 60% del valor del avalúo, lo cual pues va en detrimento de los derechos del contribuyente. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan adjudicando o rematando sus bienes y ni con esos bienes se extingue el adeudo que tiene ese contribuyente y pierde los bienes y continúa aún con el adeudo pendiente de pago. Pago realizado por el postor de la cantidad ofrecida en su postura. Esta también es otra forma de extinción de las obligaciones y se trata de un procedimiento mediante el cual la autoridad fiscal obtiene el pago de un crédito por parte del postor ganador una vez que se hubiesen rematado los bienes propiedad del deudor, realizándose mediante la transferencia electrónica de fondos la cantidad ofrecida en su postura de las mejoras que se hubiesen realizado. Esta modalidad de extinción del crédito se encuentra regulada en los artículos 185 y 186 del Código Fiscal de la Federación, según se trate de bienes muebles o inmuebles, toda vez que es el momento en el que la autoridad fiscal recibe el producto obtenido de un remate para aplicarse a cubrir el pago de la deuda, que si bien no es efectuada por el deudor principal, sino por un tercero, lo cierto es que este constituye el resultado de hacer exigible la deuda a través del procedimiento administrativo de ejecución. Es importante destacar que el orden en que se aplica la extinción de los créditos fiscales a través del producto obtenido del remate de la enajenación o adjudicación de los bienes al fisco federal se deberá aplicar a los créditos más antiguos, cubriéndose en primera instancia los accesorios antes del adeudo principal en el orden siguiente. Son en primer término gastos de ejecución, en segundo término recargos, multas, indemnización por cheques devueltos por la autoridad fiscal no pagado y contribuciones actualizadas. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 20, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ese es el orden en el cual se van a ir aplicando pues, lo que se haya obtenido de ese remate, de esa adjudicación o de esa venta. Adjudicación de bienes embargados a favor de la autoridad fiscal en el 60% del valor del avalúo. Constituye un medio mediante el cual la autoridad fiscal se adjudica un bien cuando no existieron postores o bien no se hubiesen presentado posturas legales dentro del procedimiento de remate de bienes embargados. El artículo 191 del Código Fiscal de la Federación dispone que cuando se actualicen los supuestos indicados en el párrafo que antecede, el valor de la adjudicación a favor de la autoridad fiscal será del 60% del valor del avalúo del bien que fue materia de embargo. En ese sentido, esta modalidad de cobro constituye una forma de extinción de los créditos fiscales, ya que la pretensión de la autoridad fiscal queda totalmente satisfecha con la adjudicación del bien, salvo que el valor no alcance a cubrir el crédito fiscal y sus accesorios. Pues recordemos que para aplicar el producto sobre el monto del adeudo se deberá de cubrir primero los accesorios y posteriormente el adeudo principal. Perdón. Reducción gradual del impuesto sobre la renta conforme a los porcentajes previstos en la tabla del 13º párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En el régimen de incorporación fiscal, que es un esquema de tributación opcional que fue introducido en la reforma fiscal aprobada en 2013 para las personas físicas que realizan actividades empresariales con ingresos menores de 2 millones de pesos y que comenzó su vigencia a partir del 1 de enero de 2014, este nuevo régimen sustituyó al régimen de pequeños contribuyentes y al régimen intermedio y está dirigido a personas físicas con actividad empresarial
que enajenen bienes o presten servicios por los cuales no requieran un título profesional para su realización. Entre los beneficios que se otorgan en este régimen se encuentra la reducción del impuesto sobre la renta por un periodo máximo de 10 años, la cual será de manera gradual de acuerdo con los números de años en que el contribuyente se encuentre tributando conforme a la siguiente tabla. Si bien el beneficio de la reducción del impuesto sobre la renta se otorga únicamente por un periodo de 10 años, también lo es que este representa una disminución en el pago del tributo, pues partiendo del sistema de la autodeterminación de impuestos, desde el momento en que el contribuyente realiza el cálculo de su declaración, determina el impuesto que debe pagar y posterior a ello, como lo refiere el 13º párrafo del artículo 111 de la ley, en comento se le permite disminuir de manera gradual el pago de dicho impuesto, es que con ello se logra la extinción de la obligación tributaria. Otra de las figuras de extinción de las obligaciones es el acreditamiento. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al acreditamiento como la figura jurídica en virtud de la cual se disminuye el importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un determinado tributo, reduciendo peso por peso el monto que corresponde al impuesto causado a fin de determinar el que deba pagarse. En el sistema tributario mexicano, la figura del acreditamiento se encuentra regulada dentro de las disposiciones fiscales aplicables en materia del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, así como la Ley de Ingresos de la Federación y diversos decretos en materia fiscal federal. A manera de ejemplo, el artículo 4 de la Ley del IVA establece que el acreditamiento consiste en restarle el impuesto acreditable a la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en dicha ley la tasa que corresponda según sea el caso. Ahora bien, al ser el acreditamiento un derecho personal para el contribuyente, sujeto del impuesto al valor agregado, la aplicación de la mecánica de cálculo para que lleve a cabo dicho acreditamiento le permite al contribuyente obtener una disminución en el pago del impuesto, actualizándose así la extinción de la obligación tributaria. Otra de las figuras de extinción de obligaciones es la revisión administrativa. Esta figura jurídica de revisión administrativa, también conocida en la práctica como reconsideración administrativa, fue incluida en el Código Fiscal de la Federación en su publicación del decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, con la adición de 2 párrafos finales al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Dicha figura queda regulada en favor de los contribuyentes, adquiriendo vigencia para resoluciones emitidas a partir del 1 de enero de 1996. En la exposición de motivos de esta iniciativa, en la Cámara de Diputados se estableció que con la finalidad de otorgar seguridad plena y certeza jurídica y un trato más justo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, era necesario que en aquellos casos en que notoriamente les asista la razón, pero que ya no pueden acudir a un medio de defensa alguno por haber perdido el derecho a hacerlo valer, existe un procedimiento excepcional mediante el cual las autoridades fiscales están en posibilidad de revisar sus propias resoluciones desfavorables al particular para que en su caso sean modificadas o revocadas. Esta figura, esta es otra figura, la aclaración administrativa, que es una figura regulada en el 33A del Código Fiscal de la Federación en relación con el numeral 46 del reglamento del mismo código, mediante el cual los contribuyentes pueden formular aclaraciones administrativas ante las autoridades fiscales competentes para que se dejen sin efecto las multas que se hubieran impuesto con motivo de supuestas omisiones, siempre que los interesados exhiban los avisos o declaraciones presuntamente omitidos presentados con anterioridad a la fecha de notificación de la multa impuesta, es decir, en aquellos en que se haya dado cumplimiento extemporáneo pero espontáneo a la obligación. Para Augusto Fernández Agardi, ha referido que atendiendo a lo señalado en el artículo 33A del Código Fiscal de la Federación, dicha norma regula el caso en el que los contribuyentes acuden ante las autoridades fiscales a solicitar las aclaraciones pertinentes para evitar tener que acudir a un medio de defensa y
Se le conoce tradicionalmente como justicia de ventanilla. Consiste en que dentro del plazo de 6 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución, el particular afectado acude ante las autoridades fiscales a efectuar las aclaraciones correspondientes, mismas que se hacen constar en un acta de comparecencia personal que al efecto elabora el personal de la autoridad. Posteriormente, las propias autoridades deben resolver en el plazo de 10 días contados a partir de que quede integrado el expediente. Esta figura, a diferencia de la reconsideración administrativa, pues en esta figura todavía tenemos vigentes los plazos para acudir al medio de defensa. Sin embargo, bueno, como es evidente que el contribuyente dio cumplimiento de forma extemporánea pero espontánea a esa obligación, pues es más factible que la autoridad pueda dejar sin efectos las multas correspondientes sin necesidad de acudir al medio de defensa, donde bueno, se va a tardar un poco más de tiempo en que el contribuyente pueda ver resuelta su situación en definitiva. Las resoluciones contra las cuales se puede interponer estas aclaraciones son consistentes en determinación provisional de contribuciones por no haber presentado una declaración periódica provisional o del ejercicio para el pago de contribuciones, requerimientos de presentación de documento omitido en un plazo de 15 días para el primer requerimiento y de 6 para subsecuentes requerimientos, multa por omisión de contribuciones debidas a un error aritmético en las declaraciones, multas por no solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o hacerlo extemporáneamente, salvo que la solicitud de inscripción se presente de manera espontánea, no presentar solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a ello. En ese sentido, este procedimiento de declaración administrativo, o también conocido como justicia de ventanilla, se podrá presentar en contra de notificaciones de resoluciones a que se refieren los artículos 41, fracciones primera y segunda, 78, 79 y 81, fracciones primera, segunda y sexta, todos del Código Fiscal de la Federación, así como en los casos en que las autoridades fiscales determinen mediante reglas de carácter general, es decir, las impuestas por no cumplir con el requerimiento de declaraciones provisionales, mensuales o anuales, a la determinación presuntiva que en su caso se emitan por omisión en la presentación de las declaraciones, las que se determinen por omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones, por infracciones relacionadas en el Registro Federal de Contribuyentes y todas aquellas relacionadas con la obligación de pago de contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Básicamente son estas las diversas formas de extinción de las obligaciones. En todas y cada una de ellas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podemos apoyarles, podemos asesorarles, podemos instrumentar cada una de ellas, solicitarlas, darles el acompañamiento en todos los diferentes procedimientos que tenemos, ya sea a través de la asesoría, a través de una queja, a través de la tramitación de un acuerdo conclusivo, a través de una consulta o inclusive a través de la interposición de medios de defensa, ya que el hecho de que el contribuyente realice el pago de la multa, del crédito fiscal, pues no quiere decir o no implica que lo esté consintiendo, simplemente hace su pago, se ofrece como garantía del interés fiscal ese pago y podemos acudir a los medios de defensa, pues donde se harán valer las cuestiones de ilegalidad que se crean pertinencia en el asunto y poder con ello, en definitiva, obtener un resultado a favor de ese contribuyente y posteriormente pedir en devolución ese pago de lo indebido por haberse declarado la nulidad de esa resolución. Por mi parte es todo. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario, pregunta o aclaración y les agradezco nuevamente su tiempo y la atención que le prestaron a la presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado delegado. Le agradecemos esta participación que ha tenido con nosotros dentro de las jornadas de los derechos del contribuyente. Fue una excelente presentación y un gran tema.
esperamos que muy pronto, ojalá nos pueda acompañar con otro tema. La orden, en el momento en que así nos lo soliciten, con gusto estamos participando a través de mi compañero Oscar Fernández, que también pues se pone a sus órdenes para cualquier otro tema en particular que sea de su interés o cualquier duda, aclaración, sigo a la orden, por favor. Muchísimas gracias. Es importante para nosotros en Concanaco la disposición que ustedes siempre han tenido en Prodecon para todos los contribuyentes y en especial para todos nuestros agremiados. El doctor Octavio de la Torre tuvo que salir, está preparando otro evento en esta misma plataforma y me encargó mucho que yo les haga extensivo el agradecimiento, ¿no? Por nuestra parte es todo y verdaderamente les agradecemos a todos su presencia en este evento, que esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto en los siguientes eventos.